Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Quiero, platicar con usted un momento, ¿verdad?, acerca de las cosas que Dios ha estado haciendo, y yo creo que nuestro Dios es bueno, amén. Nuestro Dios es bueno, y por eso nosotros, hermano, podemos testificar de su bondad y de su misericordia. Si algo es importante es que nosotros nos demos cuenta que la venida del Señor Jesucristo está cercana, que cada uno de los acontecimientos que están sucediendo a todo nivel son impresionantes y que tienen, hermano, van cumpliendo, van casando, van haciendo una pieza dentro del rompecabezas extraordinario que el Señor está dejando que nosotros podamos ver. Claro, ha venido año tras año y temporada tras temporada, durante muchos años el Señor se ha estado dejando ver, y poco a poco Él ha ido dando a conocer las piezas de ese rompecabezas, pero hoy lo vemos tal vez con un poquito más de claridad con respecto a lo que Él tiene para nuestras vidas, y nosotros debemos de ser, obviamente debemos de estar sobrios para poder entender lo que viene, amén. Porque si uno está ebrio, y estoy hablando espiritualmente, y bueno, físicamente también, ¿verdad?, tiene que estar uno sobrio, pero espiritualmente tenemos que estar sobrios, porque si no, entonces vamos a estar fuera de nuestros cabales, fuera de nuestros sentidos. Y si algo la palabra del Señor declara es que la serpiente engañó los sentidos de la mujer en el principio. Entonces, nosotros que somos la mujer postrera, es decir, la postrer Eva, la iglesia del final, así como hubo un primer Adán, también hay un postrer Adán. Hubo otros Adanes, pero hay un postrer Adán que es Cristo mismo, y la postrer Eva naturalmente es la iglesia. Amén. Quisiera tal vez que pudiéramos quitar un poquito los paradigmas de nuestra mente en cuanto a hablar hombre-mujer. Estoy hablando de la situación no literal, sino estoy hablando de la situación espiritual, ¿verdad? En cuanto a Eva, Adán, Cristo, la iglesia. Amén. Entonces, nosotros lo entendemos a un nivel, digamos, físico, o más bien Dios lo dejó así para que nosotros lo pudiésemos entender, pero hay que dimensionarlo a lo espiritual. Amén. Entonces, el Señor ha dejado para nosotros, hermano, el que podamos discernir los tiempos. Y claro, hay que discernirlos, pero ¿cómo los discernimos? Sino a través de la palabra del Señor. Entonces, necesariamente tenemos nosotros que empaparnos de la palabra. Tenemos que buscar la palabra. Tenemos que buscar el escuchar la palabra. Tenemos que buscar el oírlo a través de los diferentes ministros, y claro, con el cuidado, ¿verdad? Con el cuidado que se necesita, cotejando siempre, comparando siempre lo que está escrito. Amén. Si no tiene comparación escrita, si no tiene un parámetro en lo que está dicho en la palabra del Señor, hay que mejor dejarlo a un ladito. Amén. Entonces, todo esto viene porque, hermano, es necesario que nosotros seamos edificados, pero que nosotros también seamos edificadores dentro de la casa. Cuando hablo de la casa, estoy hablando del ente iglesia. Amén. No hablo de las cuatro paredes solamente. Estoy hablando que eso sería, digamos, lo más visible, y a la larga lo menos importante. Porque lo más importante realmente es el que nosotros, como cuerpo de Cristo, seamos edificados. Amén. Que cada uno individualmente sea edificado. Si no, entonces, ¿qué caso tiene que usted venga y se siente a escuchar la palabra? ¿Y qué caso tiene que nosotros podamos ir a nuestras casas, orar, gritar, saltar, perder la compostura y todo lo que usted quiera?
De nada sirve venir y derramar lágrimas y salir de aquí hasta cansado de tanto brincar y saltar y danzar y correr y gritar y demás. No tiene ningún caso si nosotros realmente no somos edificados por el Señor en nuestra vida. Amén. Entonces quiero platicar hoy con usted acerca de este tema que el Señor puso en mi corazón y a ver si sirve. Vamos a ver. No, perdón, ya sé por qué no sirve. Por esto. Porque no lo he puesto yo a funcionar aquí, ¿verdad? Sí. Bien decía usted. Y fíjese que ya me apareció el de antes. Mire pues, qué mal, ¿verdad? Aquí está. Ahora sí. Edificadores de la casa. Así le titulé, edificadores de la casa. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos de ser edificadores de la casa. Ahora, cuando hablamos de edificar algo, ¿qué se le viene a la mente a usted? Construir, por ejemplo, ¿verdad? Construir. Y dentro de la construcción hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, lo primero que se pone en una construcción, ¿qué es? De ley, ¿verdad? Si no se cae todo. Y después de eso, pues ya vienen situaciones internas, ¿verdad? A veces no se ve mucho la estructura en el inicio. Es decir, no le hagamos ni pies ni cabeza. Solo miramos, bueno, al menos aquí se miran un montón de palos, va por todos lados, y ya después ya se empieza a ver uno que solo el armazón ve y después ya empieza a tener una forma el edificio. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros no vamos a ver tan prontamente dentro de la edificación, pero sí al final va a tener una repercusión muy grande. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen cimiento, por ejemplo, que es algo que no se ve, pero que se debe de tener, si no se tiene un buen cimiento, lo más seguro es que la casa se caiga en cualquier momento, ¿verdad? Hasta el lobo puede soplarla y se le va a caer. Entonces, nosotros debemos de ser edificadores de la casa. Y para ser edificadores de la casa, tenemos que entender este principio. Mire, la Biblia dice en el Salmo 127.1, y cuando usted va al Salmo 127.1, póngale cuidado a esto. Mire, ¿qué dice? Cántico de ascenso gradual. ¿Por qué tenemos que ponerle atención al cántico de ascenso gradual? Porque son gradas, porque es lo que nos va, usted puede buscar del Salmo 118 al 134, creo que son 15 salmos ahí, ¿verdad? Si no estoy mal. Bueno, usted cuéntelos, del 18 en adelante. Usted se va a encontrar con que, hermano, esos son, del 18 sí, del 18 creo que es 19, 20 o 21. Bueno, usted búsquelo ahí. Y se va a dar cuenta donde empieza a decir cánticos de ascenso gradual, o cántico de las gradas, o cántico, creo que, no me acuerdo qué otro nombre recibe. Pero esos cánticos graduales, esos cánticos de ascenso, se están refiriendo a 15, son 15, exactamente son 15. A 15 estructuras, a 15 enseñanzas, a 15 doctrinas que la iglesia debe de tener necesariamente. Necesariamente la iglesia de Cristo tiene que tener esas 15 cosas. Y las tiene que tener muy claras y tiene que vivir en ellas. Obviamente ahí tendríamos que hablar muchas cosas. Por ejemplo, el 15 son 3 veces 5. Estamos hablando de gematría bíblica. Usted puede buscarlo. Y nos vamos a dar cuenta que el 5 es un número de gracia, por ejemplo, es un número también de ministerios, y es la gracia, es número de misericordia, el 15 completo. Entonces estamos hablando de una gracia, de una misericordia y de los 5 ministerios, obviamente, que lo que hacen es edificarnos, porque Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, usted puede buscar que es para que lleguemos todos a la unidad de la fe, un solo Señor, un solo bautismo, pero a la estatura del varón perfecto también. Porque eso es a lo que Dios quiere que lleguemos. Ese es el término de la edificación. Amén.
¿Sí me doy a entender o no? Tal vez le hablé muy rápido, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ir viendo despacito. Entonces, el cántico de ascenso gradual, o los cánticos de ascenso gradual, son aquellos que nos van a determinar a nosotros el cómo la iglesia va a poder salir. Se va a poder ir. Mire, fíjese que, entre paréntesis, quiero decirle que hay gente que dice, o hay ministros que dicen que no hay arrebatamiento, que no hay rapto, que no hay, a algunos no les gusta que se diga rapto, pero bueno, arpazo, pues, para que todos lo tengamos en esa misma sintonía. Arpazo, la palabra arpazo es un levantamiento así repentino, es decir, agarrar y levantar algo. Raptarlo se llama también, eso es lo que identifica el término griego. Entonces el asunto es que muchos dicen que no hay rapto. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, dice que nosotros no fuimos puestos para ira. Y ahorita lo vamos a ver en un minuto. Bueno, no en un minuto, en un ratito. Y entonces, si algo es esencial es que nosotros veamos estos cánticos de ascenso gradual. Para que entendamos entonces, ¿con base en qué? ¿Cuál es la base para que la iglesia esté totalmente estructurada y el Señor se la lleve? La iglesia de Cristo. Amén. Tal vez si quiere apaguemos los aires porque, no, espérate, porque es que se están durmiendo con él. No, estoy bromeando. Solo pongámosle un poquito menos nada más para que no vayan a sentir calor, porque si no al ratito se van a estar quitando aquí los suéteres y todo, ¿va? Ok, entonces, dice el cántico gradual del Salmo 127:1, oiga lo interesante que es esto, dice la palabra: si el Señor no edifica la casa. Y fíjese que interesantemente, los cánticos graduales, unos son de David, por ejemplo, este es de Salomón, y hay otros escritores. Hay uno creo que es de Asaf. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que si alguno edificó una casa extraordinaria, fue Salomón. Estructuralmente hablando, es decir, arquitectónicamente hablando, lo hizo extraordinario. Usted puede ver el templo de Salomón, hermano, y es una obra impresionante, ¿verdad? Lo que era. Entonces, este hombre entendía exactamente qué es o cómo se debe de edificar la casa. Sin embargo, aquí podríamos ver muchas cosas, porque por ejemplo, Salomón es figurativamente, es Cristo mismo. Figurativamente es Cristo. Entonces, en él hubo un reino de paz, dice la palabra, y eso es lo que él viene a traer, un reino de paz. El Señor Jesucristo a eso viene. De hecho, Melquisedec también, que usted lo encuentra en el capítulo 14, me parece que es, ¿verdad? Del libro de Génesis, usted se va a encontrar, o 12, por ahí, lea toda la Biblia, le hace bien, o nos hace bien. Entonces, ahí aparece Melquisedec y dice la palabra del Señor, que él es rey de Salem, el rey de paz. Es Cristo mismo también. Entonces, él sabe edificar. Hablando de Salomón como figurativamente Cristo, ¿verdad? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, mire qué contraste más extraordinario. Porque entonces quiere decir que nosotros como entes, como personas, podríamos estar edificando y Él no estar edificando en nosotros. Porque nosotros podemos estar edificando, hermano, por ejemplo, una bonita iglesia, podríamos estar edificando tal vez un bonito ministerio, podríamos estar edificando bonitos dones, digamos, ¿verdad? Y todo lo que usted quiera, usted puede tocar bonito los instrumentos, usted puede cantar muy lindo, usted puede servir muy bien, usted puede ser el hermano más buena gente de la iglesia, y eso no implica que Dios esté edificando la casa. ¿Sí me doy a entender? Porque entonces tenemos nosotros, hermano, que combinar, tenemos que llegar a entender que son dos cosas al mismo tiempo, al unísono, para decir que se está edificando. La edificación consiste en lo que yo hago, pero que Dios dice que yo haga. Bueno, lo voy a poner desde ese punto de vista, como el Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús, hablando entre los hombres, dijo: yo no hablo ni hago nada que el Padre no me diga que haga.
Entonces quiere decir que él iba por un lugar y de repente el Padre le decía, párate aquí. Y ahí se paraba. Usted se da cuenta que aunque tenía un cuerpo que se cansaba, pero llegaba al lugar en el momento justo, preciso, por ejemplo, para encontrarse con una samaritana. Entonces, digamos, él se sentó, incluso les dijo a sus discípulos, yo aquí me quedo, vayan ustedes. Usted se va a dar cuenta, si usted busca el capítulo 3 del libro de Juan, se va a encontrar con que el Señor, después de que ya pasa todo lo de la samaritana, llegan los discípulos, porque ellos fueron a comprar algo, y le preguntan, bueno, Señor, aquí te trajimos comida. No, dijo, yo no tengo hambre. Y entonces pensaron ellos, alguien más le dio de comer, pero él les dijo, es que yo tengo una comida que no es de esta tierra, y es hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso es edificar a la manera del Padre. Lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer su voluntad. Lo que el Espíritu Santo, mire hermano, por eso estos días hemos iniciado, yo creo que desde ayer, antier, la vigilia, empezó el Espíritu de Dios y desde hace días nos ha estado hablando el Señor. Yo no sé si usted ha estado poniendo atención, pero por ejemplo, digamos, el hermano Samuel Zapón casi siempre me manda, ¿verdad? Hermano ya tiene lo del tema de mañana, hermano, me manda varias cosas, ¿verdad? Entonces, me dice, ¿cuál fue el tema del viernes? Tal tema, y entonces él hace las carátulas y todo, ¿verdad? Lo que usted ve ahí en el YouTube. Y entonces le mando el tema y me pone, ha hablado mucho sobre la luz. Me hace esa observación. Entonces le digo yo, sí, porque yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y hoy vamos a volver a hablar otra vez sobre la luz. En esto. ¿Por qué? Porque es parte, hermano, de la edificación para nosotros. Si no hay luz, entonces andamos en oscuridad. La Biblia dice, tal vez si me pueden buscar ese pasaje, donde dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Y claro, alguien podría decir, eso no es cierto, los que se embriagan a cualquier hora. Pero no está hablando de una noche en tiempo. Está hablando de una noche por la oscuridad en pecado. De eso es lo que está hablando. Entonces, pero a nosotros nos manda a estar sobrios. Ahora, vuelvo otra vez aquí, pero ya vamos a llegar ahí, si lo encuentra, nada más lo lee, por favor. O cuando yo le diga, me hace favor de leerlo. Entonces, en vano edifican, o en vano trabajan los que edifican la casa, si el Señor no la está edificando. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermano, que el Señor esté edificando la casa. Y entonces, obviamente nosotros lo que necesitamos son todas las herramientas del Espíritu Santo para poder nosotros edificar algo. Perdón, ¿alguien aquí trabaja en construcción, hermanos? Ok, digamos, yo creo que ustedes hacen los techos, ¿verdad? Amén. Pero digamos, ¿qué necesitan ustedes? Ustedes llegan con todo el material, ahí lo tiran y solito se pone. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay una instalación, ¿verdad? Pero esa instalación, ¿cómo haces así? Y así lo pegas. ¿Cómo es la instalación? ¿Ah? Digamos, si es de concreto necesitas que usar rotomartillos, clavos, martillos, incluso, ¿qué más? No sé. Recordarle, hermano Luis, recordarle, ahí está el jefe. Es que es lo principal, porque para atornillar el material tienes que agujerar el concreto para poner el clavo y para que el material se sostenga al techo. Va. Entonces, pero digamos, ese es un ejemplo que nos está dando, pero para eso necesita una herramienta. Él no llega ahí con el pie va a dar, imagínese, ¿cuándo termina? Nunca. Va a hacer el hoyo en el pie antes de que termine. Y ahí podría estar por años. Entonces, es lo mismo.
Es lo mismo en el espíritu. ¿Cómo vamos a llegar nosotros al final, hermano? Óigame bien, ¿cómo vamos a poder nosotros ser ascendidos, es decir, llevados, si no estamos terminados? ¿Cuántos de aquí, hermanos, perdonen, tienen casa propia? Así sin miedo, levante su mano, ¿va? Porque no nos va a hacer sentir mal a los que no la tenemos, ni se preocupe. Va. Entonces si usted tiene casa propia, hermano, usted llegó cuando no habían ventanas ¿verdad? Así se pasó. Sin ventanas, sin puertas, no había piso, estaba terminada solo la cocina y un cuarto para irse a dormir y el baño a medias. ¿Así se pasó usted? ¿A dónde se pasó? A una casa donde ya estaba terminada. O por lo menos tuvo que haber tenido un 95% terminado. Que le faltaba, qué sé yo, tal vez una ventana allá en el garage, ¿verdad? Si es que su garage tiene ventana. Le faltaba una ventana allá donde nadie ocupa. Eso no había problema. Ahora, la iglesia de este tiempo, mucha iglesia, está edificando, como dijera el cántico aquel tan hermoso, a su manera. Sí, mucha iglesia está edificando a su manera. Y no está edificando según lo que el Padre habla, según lo que el Padre dice que debe edificarse. Y por eso es que la iglesia se está desviando. Por ejemplo, ahí me estaba enseñando Andrés, cómo ahora, por ejemplo, un hombre muy conocido que inició muy bien, pero que ahora, hermano, sale ahí a lo Wisin y Yandel, ¿va? Con cantos que dice uno, ¿y qué le pasó? ¿Va? Ahí sale, ya ve que así pasa, ¿verdad? Como unas escenas donde están aquellos ahí, haciéndole acá y pasa como en un helicóptero, un dron, ¿va? Se oye así todo, y las vocecitas de ahora, eso es lo que les gusta, ¿va? Y así está. Entonces digo yo, ¿será que están edificando a la manera del Padre? Y yo lo oí en una entrevista hace algún tiempo atrás, al mismo personaje. Y él dijo, siempre y cuando sea para llegarle a todo el público, hay con cualquier tipo de cantos, con cualquier tipo de ritmos. Dije yo, pues, qué lástima, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que él está edificando con su propio material, con lo que a él se le da la gana, y no con lo que debe de ser. Pero sigamos aquí, porque a mí no me interesan esas personas, me interesa a usted, me interesa que usted edifique bien. Amén. Ok, entonces, dice, claro, si el Señor no guarda la ciudad, pues en vano también vela la guardia. Entonces, veamos esto, sigamos. Jeremías 1:10, y esto es interesantísimo. Mire, hermano, si usted y yo no aprendemos a edificar de esta manera, no podemos edificar. Esta es, por así decirlo, digamos, una de las bases principales para poder nosotros edificar. Si no entendemos esto, no podremos edificar. Entonces dice la palabra en Jeremías 1:10. Usted se recuerda quién es Jeremías, ¿verdad? El profeta llorón, así le dicen a Jeremías. El profeta llorón. Él lloraba por la destrucción de Jerusalén. Él lloraba porque Jerusalén era necia, hermano. Y yo espero que nosotros estemos del lado de Jeremías y no del lado de Israel. En el sentido espiritual, pues, ¿verdad? Ok, entonces dice, este fue el llamado de Jeremías. Y en el llamado de Jeremías dice, mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. ¿Para qué? Perfecto. Usted lo leyó, no oí nada, pero usted lo leyó y ahí está. Entonces, ¿qué se necesita antes de edificar? Aquí están, mire. Exacto, sí. Arrancar, destruir, arruinar y derribar. Pero hay algo más antes todavía.
Aquí está, mire. Mira que te he puesto. Entonces, ¿quién lo puso? Entonces no se puso solo. Mientras que nosotros nos pongamos por nuestra propia cuenta, no se puede arrancar nada. No se puede arrancar nada, porque hermano, perdóneme, pero digamos usted de usted mismo, no se puede arrancar las cosas malas que usted tiene. Al contrario, perdóneme, pero las cosas malas que nosotros tenemos, más las acuchuchamos, más nos gusta. ¿O me va a decir que el pecado es feo? No, pues si el pecado fuera feo, ninguno pecara. El pecado es atractivo. El pecado tiene su venía acá, diría mi papá, ¿va? El pecado, hermano, es deleitoso. El pecado llama a la puerta, pero no vaya a creer que llama así pateando la puerta y ¡pah! ¡Abrime! No. El pecado, hermano, llama a la puerta así como suena ahí, bien bonito. El pecado suena, hermano, o más bien el pecado llama así. Hello. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Rorro o rorra. Así llega el pecado. ¡Hala, qué bonito te ves! ¡Qué hermoso estás! ¡Qué hermosa estás! Como para pecar. Así llama el pecado. Entonces, nosotros debemos de entender que por nosotros mismos no podemos dejar el pecado. Así que necesitamos entonces que Él sea el que nos ponga, que Él sea el que nos envíe, que Él sea el que nos lleve, que Él sea el que nos dé todo lo que necesitamos nosotros para poder edificar. Si no, no lo vamos a poder hacer. Mire, usted puede tener fuerza de voluntad para dejar ciertas cosas, pero la fuerza de voluntad se le va a acabar un día. Eso es definitivo. Pero si el Señor edifica, hermano, entonces la casa sí la vamos a lograr terminar. Sí vamos a lograr trabajar y sí vamos a lograr concluir. Y todo lo que hay que sacar, todo lo que hay que arrancar, lo vamos a poder arrancar. Todo lo que hay que destruir, lo vamos a poder destruir. Todo lo que hay que arruinar, lo vamos a poder arruinar. Y todo lo que vamos a derribar, se va a poder derribar. En nosotros. Pero mientras nosotros no escuchemos las órdenes del Señor, entonces terminaremos nosotros sucumbiendo ante la situación. Por ejemplo, Acán, usted se recuerda quién es Acán, ¿verdad? ¿Alguien no sabe quién es Acán? Ok. Para los que no saben quién es Acán. Me parece que está en el libro de Jueces o Josué, en los primeros capítulos, usted puede ir a buscarlo. Y se va a dar cuenta que el Señor había dicho que Jericó iba a ser un lugar anatema, es decir, dispuesto para la destrucción, pero que todo el botín que ahí iba a estar era para Él, para el Señor, para reconocer que Él derribó las murallas de Jericó. Entonces iba a quedar como un vestigio, iba a quedar como un precedente de que Dios es poderoso, es todopoderoso. Entonces la orden fue para Josué y le dijo: ninguno va a tomar del botín que está en aquel lugar. Ninguno. Esa ciudad, todo lo que quede ahí en esa ciudad es para mí. Para que quede un precedente de que, y vean todos los reinos que están ahí, que yo voy con ustedes y que yo soy el Todopoderoso. Ninguno va a tocar nada ahí. Pero a Acán se le ocurrió agarrar. Porque él dijo, estamos trabajando para Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer es que nos corresponde una parte para nosotros. Pero el Señor había dicho que no. Y mire, hermano, qué atractivo era, porque cuando usted lee qué fue lo que se llevó, dice que había un manto babilónico. Saber cómo era ese manto babilónico, ¿verdad? Pero yo sí puedo determinar por la palabra qué es un manto babilónico. Porque la palabra Babilonia significa confusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel lo que quería era cubrirse con confusión. Así se está cubriendo mucha iglesia ahora. Mucha iglesia se está cubriendo, hermano, con la confusión del mundo. Usted se da cuenta que el ecumenismo está a todo lo que da. Todos dicen, no, todas las religiones llevan a Dios. No, momento, eso no es cierto.
Usted lo puede comprobar con la palabra. Si en la palabra dice que todas las religiones llevan a Dios, entonces yo me vuelvo ecuménico. Pero la Biblia no dice eso. El Señor Jesús fue categórico en decir, solamente por mí se puede llegar al Padre, con ningún otro más. Nada de que Francisco dijo de que son nuestros hermanos todo el mundo. No, así no dice la palabra. La Biblia dice, cuando el Señor Jesús, aún María y sus hermanos lo fueron a buscar, porque fíjese que María, a pesar del anuncio que tuvo, de verlo nacer, de saber, haber visto un ángel que llegó con ella y todas las maravillas, hermano, como que de pronto los otros hijos la desviaron un cachito, porque le dijeron al Señor, estando el Señor aquí anunciándole a todos, les estaba anunciando el reino y de repente le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad del Padre, señalando a los que estaban ahí. Porque más adelante en un pasaje paralelo usted va a encontrar donde dice que la voluntad de Dios, dijo el Señor, es que me oigan, que oigan al que envió. Entonces ni María, ni sus hermanos, es decir, los hijos de María y de José, estaban con él, ahí, en ese momento. Para sentar un precedente también de que no todos entonces son hermanos, sino los que hacen la voluntad del Padre, es decir, los que oyen la voz del Señor Jesús. Lo que está escrito en la palabra. Entonces, todo el que no hace lo que está escrito en la palabra es cualquier otra cosa menos hermano. Sí, perdón, hermano, pero yo tengo que ser claro con usted. Y si alguien lo oye, pues que lo oiga. ¿Qué puedo hacer yo si ahí está en la Biblia? Y si por eso me tildan, pues que me tilden. ¿Qué más da? ¿Qué pierdo? Nada pierdo. Entonces yo creo que nosotros sí debemos de entender que debemos, claro, debemos de ser amables con la gente, debemos de llevarles el evangelio, debemos de dar la luz, los que tenemos luz. O sea que ustedes son los non plus ultra. No, si al contrario, si a nosotros dice la Biblia que del muladar el Señor metió su mano y nos sacó. Y nos limpió para darnos vida. Y estábamos muertos en nuestra ignorancia, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y ahora por su misericordia entendemos un cachito de la palabra. Y digo un cachito porque la palabra es profundísima. Pero entonces dentro de eso nosotros tenemos que entender, hermano, que no podemos edificar con todos. Que no es una situación de todos vamos a llegar a Dios. Mire qué fácil, ¿verdad? Tal vez uno esforzándose para no pecar, para dejar las cosas que no le agradan al Señor, y otro bien maleante, pero ese se fue al cielo. ¿Cómo así? Entonces hagamos lo que se nos hinche la gana, si de todas maneras vamos a llegar al cielo. ¿No le parece? Si la Biblia también nos enseña a nosotros cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Entonces Él dijo que lo siguiéramos y el mismo apóstol Pablo dice, imítenme a mí. ¿En qué? En lo que yo imito a Cristo. Entonces quiere decir que la imitación que nosotros tenemos que tener es la imitación de Cristo. En su camino para poder llegar al Padre, si no, no se llega. Ok. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, y para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y, entonces sí, para edificar. Claro, otro día vamos a ver qué cosas se tienen que arrancar, qué cosas se tienen que destruir, qué cosas se tienen que arruinar y qué cosas se tienen que derribar. Pero hoy me voy a concretar en lo que es edificar, y otro día también vamos a ver qué hay que plantar. Obviamente la semilla de la palabra es lo primero que hay que plantar, ¿verdad? Y toda planta que no plantó el Padre, dice la palabra, es necesario que sea arrancada. Pero bueno, eso es parte de arrancarlo. Sigamos aquí. Yo tenía que leerle algo que apunté aquí para que entendamos esto. Mire, tal vez si alguien me puede leer ahí mismo en Jeremías, tener listo el verso 7, porque
apunté esto para que no se me olvidara. La confirmación en el llamado de Jeremías incluía el poder para edificar por medio de las palabras que Dios puso en su boca. Sin embargo, había que arrancar, destruir, arruinar y derribar antes. Eso es lo que ya leímos. Entonces, en el verso 7, oiga lo que dice. Leámoslo, por favor. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Ok, ahí termina, este verso 7. Y dirás todo lo que te mande. Va. Entonces, ¿pero qué fue lo primero entonces que le dijo el Señor? No digas que eres niño. Entonces, ¿qué se necesita? Aquí vamos a empezar ya el desarrollo del tema. ¿Qué se necesita entonces para edificar? Después de haber hecho esto. No ser niño. Es decir, tenemos que madurar. Tenemos que llegar a otro nivel, a un nivel de maduración en nuestra vida. Por eso la Biblia también dice que en nada difiere el niño del esclavo, mientras este es niño. Porque el niño puede ser heredero de todas las cosas, el esclavo no. Pero mientras es niño, es decir, mientras no es maduro, no puede heredar nada. No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo trabajar. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos de ser niños, para que entonces podamos llegar a ser maduros. De tal manera que entonces podamos heredar dentro de las cosas del reino de los cielos. Amén, ¿sí me doy a entender? Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros edificar? O perdón, hermanos que trabajan en la construcción. Digamos, Luis tiene hijos chiquitos. Bueno, tiene ahí a Luisito. ¿Eres tú capaz de llevártelo a trabajar así como tú trabajas? No. ¿Por qué? Está muy chiquito. Le dan el rotomartillo y lo levanta el rotomartillo a él. Lo pone a clavar un clavo y no va a saber exactamente cómo hacer. Tal vez se va a majar el dedo, ¿verdad? Se va a lastimar a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros dejemos de ser niños. Mira, hermano, hay gente que de las iglesias se va. Ay, es que no me saludaron. Ahí no hay amor, me voy. Y se va. ¿Pero por qué? Porque es un niño. Pues, bueno, y le voy a decir algo. Yo diría que yo no lo llamaría niño. Yo lo llamaría inmaduro. Porque a los niños usted no los saluda y ellos lo van a buscar a uno. Y ahí está, hermano, Dios le bendiga. Y si usted no le hace caso, hermano, Dios le bendiga. Hasta que uno ay, mi amor, perdonaba. Y le da uno la mano. Yo creo que todavía tienen más madurez los niños, ¿ve? En ese aspecto. Entonces nosotros, hermano, debemos dejar de ser niños. Y entonces podremos edificar. Porque eso fue lo que le dijo Jeremías. Ay, Señor, yo a Gugu, tata. No le dijo el Señor, deja de estar diciendo eso. Vos ya no sos un niño. Yo ya puse la palabra en tu boca. Entonces, ¿qué se necesita para madurar? La palabra. La palabra de Dios en nuestra vida. Pero oiga bien, dije la palabra de Dios porque hay gente que tiene la palabra, es decir, la Biblia en su boca, pero solo para defenderse. O para hacer pedazos a otros. O para humillar a otros. Y de eso no se trata. Se trata de tener una palabra, por eso dice la Biblia, el maduro es comparable al sabio, porque la Biblia dice que tanto el sabio, hermano, el sabio, discípulo y maduro son prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pon, Señor, pon palabra de sabio en mi boca. ¿Para qué? Para dar una palabra que levante al cansado, al desvalido, al agotado, al agobiado. Entonces, el sabio, que es el maduro, que es el discípulo, lo que va a llevar es una palabra que edifique y no que destruya. Claro, después de haber destruido, arruinado, arrancado y derribado todo lo que el Padre no puso. Pero es necesario que nosotros tengamos entonces la palabra de discípulo, la palabra de sabio en nuestra boca. Volvamos a leer ese pasaje, por favor, hermano. Sí, rapidito. Verso 7. Sí. Pero el Señor me dijo, no digas que soy joven,
porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Ok, entonces, a donde quiera que te envíe, eso es la guianza del Espíritu. Eso es lo que nos hace a nosotros maduros. Porque miren, muchas veces nosotros puede hacer, óigame bien, por favor, y óigame con oídos circuncidados, puede hacer que nosotros tengamos bonitos dones, pero hacer lo que se nos da la gana. Entonces, digamos, hay gente que viene y dice, como ya oyó que el hermano o la hermana da profecía, lo llama por teléfono, hermano, fíjese que yo quiero saber si el Señor tiene una palabra para mí. Así como no, mira, así dice el Señor. Dice, pero saber qué Señor va. El señor ego que se anda cargando, ¿va? Por lo que ya cree que es. Y mire, le voy a decir, le voy a dar un tip. Los dones que nosotros recibimos, ¿quién nos los dio? El Señor. Y Él mismo va a venir a traer, o va a venir a pedir cuentas de lo que nos dio. Entonces son para la edificación, y fíjense que los dones dice que son para la edificación de la iglesia. Entonces, aunque nos los dieron, pero no son de nosotros, es decir, no son de nuestra, ¿cómo le dijera? No son inherentes a nosotros, no salieron de nuestra espontaneidad, sino salió espontáneamente de Dios para con nosotros. Es decir, no es algo que usted haya traído, pues, ¿verdad? Es más, todo usted y todo yo, ni siquiera somos de nosotros. Nosotros traemos algo que heredamos. Por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta, ¿va? Que nace un niño y entonces dice, ay, tiene la nariz de su mamá, tiene los ojos de su papá, el pelo del abuelito. O sea que el cuate no es él. Es todos menos él. Porque tiene de todos. Pero no hay algo que pueda decir, bueno, estos dientes, pues eso sí lo sacó él, ¿va? No hay nada. Todo lo heredamos. Ahora, nosotros todo lo que vamos a heredar, lo vamos a heredar del reino. Así que entonces tenemos que dejar que el Señor sea el que ponga todo en nosotros. Amén. Para no echar a perder, o para no echar en el desvío lo que es de Dios. Porque de todas maneras el Señor va a pedir cuentas de todo aquello. Amén. Ok, entonces, veamos algo más. Es que, ¿cómo se va el tiempo de rápido? ¿Va? Ok, mire. Este paso se da cuando el Señor pone sus palabras en nosotros para edificar y plantar. Eso es lo que estábamos viendo. Interesantemente, en el verso 11, le hace ver a Jeremías el Señor una vara de almendro. Eso búsquelo usted allá en su casa. Que es el Espíritu Santo. Porque la vara de almendro reverdecida dentro del arca del pacto es la representación del Espíritu Santo. Entonces le hace ver la vara de almendro porque es la que habría de apresurar su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo para poder edificar. Si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos edificar. Porque el Espíritu es el que nos tiene que decir a dónde vamos a ir, qué tenemos que hacer, etcétera. Ok, sigamos. Rapidito con esto. La palabra edificar viene bueno, en el griego es oikodomeo. En el hebreo es la palabra baná. De lo mismo que en el griego 36:19, ser constructor de la casa. Igualmente es construir, o figurativamente es confirmar, es reedificar, es edificación, es edificador, es edificar, es estimular, es fortalecer. Todo eso es la palabra edificar. Por eso es que usted y yo tenemos que ser edificadores. ¿Amén? Ok, entonces, ¿qué se edifica? ¿Constructores de qué? Es lo primero, de la casa. De la casa. Entonces, ¿dónde tenemos que edificar primero? En nuestra casa. Cuando hablo de la casa, estoy hablando obviamente de la familia, claro que sí, del núcleo familiar, pero también estoy hablando de esta casa, nosotros, usted y yo. Porque nosotros también, ahorita lo vamos a ver más adelante, somos piedras vivas, o debemos de serlo. Ok, sigamos. Rapidito, Efesios 4:29. Y con este hermano no sé si vaya a avanzar, pero bueno. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación,
Según, ¿qué cosa? La necesidad del momento. Para que imparta, ¿qué cosa? Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, esto me llamó la atención porque quiere decir que ¿con qué vamos a edificar? Bueno, de hecho, lo entendemos ahora. ¿Qué fue lo que Dios puso en Jeremías? Palabras. Y aquí nos está diciendo nuevamente, en Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Por eso le decía, lo que tal vez sí nosotros tenemos son cosas malas. Solo supongo yo que tenemos cosas malas. Pero casi no, ¿verdad? Si usted se vuelve a ver al hermano de junto, hermano, solo su arito le falta así encima. Se ve tan lindo, ¿verdad? Así está bien. Aleluya. Con los ojos trabados. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo, oiga, solo. Esa palabra solo, cuando usted la tilda, así como está aquí, significa solamente. La que sea buena, ¿para qué? Para edificación. Ahora yo le pregunto, no me conteste, solo le pregunto. ¿Sus palabras son para edificación? ¿Todas las palabras que usted utiliza son para edificación? No me conteste. Porque si me dice amén, es mentiroso. Porque le vamos a preguntar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, para ver si es cierto. Entonces, hermano, nosotros, dice la palabra, ¿cómo vamos a ser edificadores de la casa? Porque mire, dice, vuelvo otra vez, Salmo 127, en vano edifican o trabajan los edificadores, ¿sí qué? Si el Señor o Jehová no edifica. Ahora, ¿acaso no nos da el Señor, hermano, ejemplo de buenas palabras? Mire, pero ni a los que lo injuriaban los maldijo. Ni a los que lo injuriaban. Y yo le voy a decir algo. El que más falla de todos los que están aquí, ¿quién cree que es? No, yo. Porque creo que nosotros muchas veces utilizamos palabras que no edifican. Ni a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos, ni al chucho siquiera. Al perro, pues. Al dog. ¿Cómo trata? Fíjese que la Biblia dice que el justo vela por su bestia, dice la palabra. ¿Cómo trata usted a sus animalitos que tiene? Vaya para afuera, hombre. Tiene hambre el perro. Denle cualquier cosa, sino que se muera de hambre. Tapen a los pajaritos. No, hombre, si así están acostumbrados, ahí que se queden, hombre. Los va a picar un saco. No importa, hombre, menos bulla. ¿Así trata usted? ¿Así edifica usted su casa? Entonces usted y yo necesitamos, y ya no digamos o también trata a la esposa así, hombre, hacete para allá. Antes le gustaba estar todo empiernado, ahora ya tanto calor, hombre. Sáquese. ¿Así le dice? ¿Cómo edificamos la casa? O a nuestros hijos. Es que vos sí que para maceta naciste, no vas a pasar del corredor. Así tratamos a nuestros hijos. ¿De qué manera tratamos nosotros nuestra casa? ¿Cómo edificamos nosotros nuestra casa? Usted puede decir, no, en mi casa no, hermano, solo miel y amores todo el tiempo. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero ahora le pregunto, ¿y en la casa aquí? Porque el reflejo de esta casa debería de ser el reflejo de su casa. Y su casa debería de ser también el reflejo de esta casa. No, hermano. Una cosa es mi esposa y mis hijos. Pero ese hermano que está ahí es un desgraciado, desventurado, hijo del diablo. ¿Será que está edificando la casa? Dice, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena. Oiga, solamente la que sea buena para edificación.
Y oiga, según la necesidad del momento. Mire, yo entiendo que a veces, hermano, tal vez está usted ocupado, está con sus cosas, está pensando en algo más y todo lo que usted quiera. Pero ¿qué cuesta decirle a la gente, permíteme un segundito, ahorita no le voy a contestar, solo deme unos minutos? Porque cuando nosotros, hermano, estamos en un momento de presión, en un momento de dificultad, entonces es cuando no edificamos. Y nosotros tenemos que aprender. Hay un dicho que yo antes pensaba que estaba bien, pero hoy veo que no está bien. La gente dice, el caldo se toma caliente. Refiriéndose a que las cosas, hermanos, se deben de resolver siempre así, rapidito, en el momento. Pero fíjese que no todo. Fíjese que no todo. En estos días fríos, entonces sí, rico el caldo caliente. Pero en días de calor, hermano, el caldo tibio sabe sabroso. Entonces, hay cosas en las que nosotros no debemos siempre de hablar, si no es el momento. Entonces, usted y yo tenemos que tranquilizarnos, pensar y decir, si ahorita te respondo, te voy a responder mal. Mejor espérate. Y también, usted está queriendo ahí, no, pero me tenés que decir, pero me tenés que decir, pero me tenés que decir. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a sacar una palabra mala. Una respuesta no adecuada. Entonces tampoco sea como cuchillo de palo, esté ahí. Buscando a ver qué le responde. ¿Verdad? O tal vez su intención es llevar al bote a su esposo, ¿verdad? Pégame pues, pégame. A ver, pégame. Tampoco está edificando la casa. Porque no está dando la mejor palabra. ¿Cómo que pégame? Abrazame, mi amor, perdoná, ¿verdad? Si yo soy muy cuchillito de palo, perdoná. Me voy a esperar a que me hables. Por eso dice la Biblia, cuando el Señor Jesús sugiere, dice que vuestro hablar sea sí, o sea no. Claro, no es todo que sí, no, sí, no. Está como aquel cuate que le pregunta, ¿usted sabe hablar inglés? Yes. Do you speak English? Yes. What's your name? Yes. Uy. Nada que ver, va. Bueno. Your address? Yes. Ok. Entonces, sigamos aquí. Ninguna palabra mala salga de nosotros. Solo la buena. Según la necesidad del momento. ¿Para qué dice, hermano? Mire, qué lindo. Para que imparta gracia. El Señor me está dando un tema acerca de la gracia. Lo único es que es un poco extenso. Entonces, primeramente Dios lo voy a estar en estos días siguientes impartiéndoselo así poquito a poco, porque está muy lindo. Entonces, nosotros debemos de impartir gracia también de la que hemos recibido. Dad de gracia, dice, lo que de gracia habéis recibido. Entonces, dice, gracia a los que escuchan. Entonces usted y yo tenemos que tener gracia para hablar, ¿verdad? No solo ser gracioso o graciosa, sino tener la gracia para poder hablar. ¿Amén? Ok, sigamos. Rapidito. Ya está parpadeando el amarillo. Mas vosotros, oh amados, Judas 1:20. Tal vez lo vamos a dejar para después. Quiero pasar a otro. Perdón, hermano, es que me interesa ver que veamos este. Primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Oiga, como casa espiritual, diga conmigo casa espiritual. Ok, como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos una casa espiritual edificada, tendremos un sacerdocio santo. ¿Amén? Ok. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cómo? Aceptables a Dios. Entonces por medio de Jesucristo. Quiere decir que no todo sacrificio espiritual es aceptable a Dios. Porque es un sacrificio espiritual aceptable a Dios. Se lo voy a poner desde este punto de vista, solo para que lo entendamos así rápidamente. Usted puede venir aquí a estar danzando y va a perder la compostura delante
de ti, y de todo, ¿verdad? Y sale sudado. Pero si usted, como piedra viva, no ha edificado, va a decir el Señor, solo la compostura perdió. Y perdió también el ser piedra viva. Todo lo perdió. Lo echó a perder todo. No solo la compostura. Entonces, hermano, nosotros debemos de ser unas piedras vivas. Ahora, para tener una casa espiritual, ahora quiero enseñarle esto. Mire, la palabra casa y la palabra espiritual. La palabra casa viene de oikos, de afinidad incierta, es una morada, más o menos, estés literalmente o figurativamente. Por implicación, familia. Más o menos relacionada o literalmente o figurativamente es una familia, es una casa, es un templo. Ahora la palabra espiritual viene de la palabra neumáticos o de un neumáticos. Es algo no carnal. Diga conmigo, no carnal. Ok, entonces quiere decir que si no es carnal, o sea, igualmente humanamente, dice ahí, ¿verdad? Nosotros no debemos de dar entonces frutos o hacer obras de la carne para no tener una casa carnal, sino una casa espiritual. Como opuesto a grueso dice, o demoníacamente un espíritu, concretamente o divinamente, algo sobrenatural, algo regenerado. Y esto quiero que le ponga atención, regenerado. Aquí dice religioso, pero un religioso a la manera regenerada, ¿verdad? Porque la verdadera religión, ¿cuál es? Según la Biblia, no según el concepto humano, según la Biblia. Dice atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Esa es la verdadera religión. Lo dice Santiago, ¿verdad? Entonces quiere decir de que no es una situación de que yo tengo religión. Bueno, si tiene religión, entonces ayude a los huérfanos y a las viudas. A eso dedíquese. Si quiere tener religión. Si quiere tener relación con Dios, entonces hay que tener todo esto. Amén. Perfecto, sigamos. Entonces, pero quería decirle esto. Que nosotros entonces, como piedras vivas, lo que necesitamos, hermano, es edificar una casa espiritual. Si nosotros tenemos esa casa espiritual, que es el dar frutos del Espíritu, óigame bien, el dar frutos del Espíritu, no el tener dones espirituales, el dar frutos del Espíritu, entonces nosotros, esta palabra piedras vivas, la palabra vivas aquí es la palabra sao, que es lo que implica una vida espiritual, una vida basada en el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe Pedro. ¿Por qué lo escribe Pedro? Porque el Señor le dijo un día a Pedro, Pedro, hoy tú te ciñes y vas a donde quieres. Es decir, sos carnal. Pero un día, otro te ceñirá y te llevará aún a donde tú no quieras. Es decir, te va a hacer madurar y entonces sí vas a ser una piedra viva, una piedra que sea guiada por el Espíritu, una piedra que entienda lo que es la vida espiritual para tener una casa espiritual. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, y así entonces podremos edificar esa casa espiritual para un sacerdocio santo. Para ofrecer entonces sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo lo voy a dejar hasta ahí, o déjeme ver, por favor, solo si. Vamos a ver. Este es precioso. Dice la palabra, y como lo vamos a seguir viendo, pero por tanto alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Pero este es el final, esta es una conclusión de los primeros 10 versos. Tal vez si alguien tiene ahí rapidito, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10, que lo pueda leer así claro, pero que lo entendamos todos o que lo veamos todos. A ver, de una vez, dale, Richard. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ok, entonces, ¿cómo lo estaban haciendo? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo lo estaban haciendo? Si aquí dice el apóstol, tal como lo estáis haciendo. Edificaos los unos a los otros o el uno al otro tal como lo estabas haciendo. ¿Cómo lo estaban haciendo? Como no es adivinanza, sino que tal vez se les ponga en este segundo culto. Todos se quedaron así, mire. Va a haber segundo culto. ¡No! Ok. No va a haber segundo culto, no se preocupe. Quisiera. Es importante que veamos el contexto del verso 1 al 10, que ya lo leímos. En donde la edificación va en función de, oiga, saber que su venida no nos sorprenderá si tenemos luz y somos del día. Oiga eso. Entonces, usted y yo, hermano, ¿cómo nos edificamos? Se lo voy a volver a leer. La edificación va en función de saber que su venida no nos sorprenderá si tenemos luz y somos del día. Entonces, ¿cómo edificamos? ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Sí, sabiendo que su venida está cercana, pero siendo nosotros luz. Si usted y yo no somos luz, no podemos edificar. Así que es necesario entonces que usted y yo seamos luz. Amén. Cuando hablo de luz, está hablando de muchas cosas, pero es necesario entonces que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros para que podamos ser luz. Porque si no, el apóstol Pablo dice, tal como lo estáis haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Usted debe, hermano, o debemos, y a esto tendríamos que, hay mucho más que hablar, pero por ejemplo, una de las cosas que dice la palabra del Señor, lea por favor Isaías capítulo 58, es donde habla del ayuno, ¿verdad? Ok, vaya y lea lo del ayuno. Y se va a dar cuenta que hay una parte de las Escrituras donde dice, si haces estas cosas, hablando de romper las coyundas, etcétera, del hermano, etcétera, etcétera, dice la palabra del Señor, entonces tu luz o tu vida será como el mediodía. Entonces usted y yo podemos edificar a través de eso también. Pero vaya a leerlo a su casa. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Y si no, pues venga cualquiera de estos días y primero Dios lo exponemos. Pero el verso 8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe. Entonces, ¿cómo edificamos? Cuando nos ponemos la coraza de la fe y del amor. Y teniendo el yelmo de la esperanza de la salvación. Si nosotros no tenemos eso en nuestra vida, no podemos edificar. Porque ¿cómo vamos a decirle a alguien que sea salvo si nosotros no creemos que somos salvos? ¿Cómo vamos a anunciarle a alguien, hermano, algo que nosotros no creemos? ¿Sí me doy a entender? Entonces no se puede edificar. ¿Cómo vamos a querer nosotros, hermano? Por eso el Señor Jesús le decía a los fariseos, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo va a guiar un ciego a otro ciego, hermano? Los dos se van a ir en el mismo pozo. Los dos se van a tropezar en el mismo lugar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, decía alguien por ahí. Así les va a pasar. Entonces usted y yo no podemos, oiga bien, diga conmigo, no podemos dejar la luz.
Es decir, no podemos dejar de tener a Cristo, a su Espíritu Santo, buscar la llenura, buscar la palabra, porque entonces podríamos llegar a tener obscuridad en nuestra vida nuevamente. Y nos volveríamos ciegos, guías de ciegos, es decir, hipócritas, fariseos, y la palabra dice que los fariseos fueron completamente desechados por el Señor. Amén. Así que quisiera hablar más, pero creo que ya es el tiempo para que usted y yo seamos ministrados en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta mañana, se lo voy a agradecer. Y si algo es importante, mi amado hermano, es que nosotros sigamos siendo luz, sigamos siendo edificados, seamos sobrios, seamos sobrios. Embriaguémonos solamente del vino celestial y no del vino de esta tierra. No nos embriaguemos, hermano, con las cosas de este mundo. Y no estoy hablando solamente de licor, que claro, no debería, pero nosotros deberíamos de entender que no solamente con licor se embriaga la gente. Se embriaga con toda clase de maldades. La Biblia dice que la mujer de Apocalipsis embriagó al mundo, a los príncipes de sus aberraciones, y nosotros no debemos de estar en esa calidad. Debemos de ser hijos de luz e hijos del día, para que la venida del Señor no nos sorprenda, y entonces estaremos edificando, podremos edificar unos a otros, como hasta ahora pienso yo que lo podemos hacer y que lo estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestras respuestas? Cuando nos preguntan, valga la redundancia quizá o la casi redundancia, ¿cómo edificamos nosotros a los nuestros, a la gente? ¿Qué les decimos? ¿Será que les estamos enseñando de la venida del Señor Jesucristo? ¿O será que les estamos diciendo, no, usted haga lo que usted quiera, de todas maneras el Señor nos va a perdonar a todos? Creo que no debemos de hacerlo. Creo que debemos de ser luz en medio de las tinieblas y anunciar la luz en medio de las tinieblas. Así que les ruego por favor que cierren sus ojos un minuto y que hoy nosotros podamos, en el nombre de Jesús, y tal vez no le hemos hablado, pero lo hablaremos en su momento. Sin embargo, yo quisiera que hoy, si usted es su deseo y es su anhelo ser un edificador de la casa, y no solo de su casa en lo personal, en su familia, en lo particular, sino también un edificador en la casa del Señor, es decir, en esta casa espiritual, en esta casa donde nosotros estamos y en esta casa donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios se mueve, y donde yo anhelo con todo mi corazón el Espíritu esté edificando. Recibir las herramientas de Dios. Voy a hacerle una invitación. Una, si usted quiere venir aquí al frente, puede hacerlo con toda libertad. Y la otra es que puede estar ahí en su lugar y levantar sus manos y decirle, Espíritu Santo de Dios, dame las herramientas para edificar. Que yo pueda ser un edificador de la casa. Y que entiendas, Señor, que si tú no edificas, en vano trabajamos edificando nosotros. Que seas tú, Señor, el que nos propicie las herramientas necesarias para edificar la casa. Porque si edificamos también la casa de una manera correcta, entonces, hermano, tendremos un lugar amurallado, donde nada ni nadie nos podrá hacer daño, pues el Señor también va al frente de nosotros. La invitación es para que usted, ya sea que venga aquí al frente y le ruegue al Señor y le diga, Señor, yo necesito esas herramientas. Señor, yo necesito lo que tú tienes para edificar, buenas palabras, Señor. Yo necesito, Señor, llegar a ser una piedra viva en medio, Señor, de mis hermanos. Yo anhelo, Señor, ser edificado en esta santísima fe. En todas las cosas en las que necesitemos ser edificados, que podamos ser edificados. Hoy es necesario que usted y yo, para poder edificar, la necesidad es, si tú quieres edificar,
Ruégale al Señor y dile: Señor, dame las herramientas. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname, por favor. Porque en la llenura del Espíritu encontraremos nosotros las herramientas necesarias. Una de las herramientas más extraordinarias es la obediencia para poder ser guiados por el Espíritu. La sabiduría es otra herramienta para que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Hay muchas, pero todas son armas de luz, herramientas de luz y armas de luz que nos van a hacer edificar o seguir edificando los unos a los otros. Y mantenernos de día, no embriagándonos con el vino de Babilonia, con el vino de la ramera, sino embriagándonos del vino celestial que proviene del Espíritu de Dios, que lo que produce es gozo inefable. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que descienda hoy, Señor, o desciendan hoy esas herramientas, Señor, a las manos, al corazón, a la mente, Señor, a la vida de cada uno, Señor, de los que están aquí. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hoy podamos nosotros recibir las herramientas de luz para andar en luz, las armas de luz para pelear también en luz, de tal manera que edifiquemos juntos, Señor, esta casa, nuestra casa y esta casa, que también, Señor, sabemos que es nuestra porque te pertenecemos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama por favor esas herramientas de luz para edificar en medio de este lugar. Reciba de Dios esas herramientas hoy. Y nos vamos a ir con la convicción de que las hemos recibido y de que de aquí en adelante edificaremos porque Él edifica. Y porque Él edifica, entonces nuestro trabajo no será en vano, sino también tendrá recompensa por haber edificado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cantamos este cántico y luego oramos para despedirnos. El tiempo que sea necesario, dile, hasta que te formes tú en mi Señor y permanecer.